Jessica y yo les vamos a presentar el tema de niños en situación extraordinaria y pues cualquier duda, siéntanse con la libertad de interrumpirnos. Bueno, para comenzar es importante dejar en claro que la infancia es un periodo en el que va a haber muchos cambios, tanto físicamente, desarrollo, psicomotriz, mental, emocional. Entonces, por eso es necesario que un niño se desenvuelva en un ambiente cómodo, seguro y que le pueda proporcionar todo lo que él necesita, desde cuidados, alimentación, agua potable, que el entorno sea seguro, etcétera, etcétera, ya que va a repercutir posteriormente cuando éste crezca. ¿Le puedes cambiar, Jonah? Por ejemplo, un déficit nutricional en los primeros años de vida puede afectar el crecimiento, la salud y desarrollo de estos niños. También, por ejemplo, el que no vayan a la escuela y no se desenvuelvan con otros niños de su edad va a hacer que su salud emocional o su desarrollo con la sociedad pues no sea tan favorable. Y pues como más marcado o más específico, los niños que sufren explotación o abusos, pues posteriormente van a tener ciertos daños psicológicos o algunas fobias. Entonces, pues es importante. Ok, primero vamos a comenzar con pobreza. La pobreza se va a definir como un estado de existencia en el cual una persona no tiene cubiertas las necesidades básicas para vivir. Una persona pobre carece de lo que necesita. Es una niña a quien le falta lo necesario para poder sobrevivir. Malnutrición aumenta la morbilidad. La desnutrición, que incluye la carencia de vitaminas y minerales, contribuye a cerca de un tercio de las muertes infantiles del mundo. Impide el desarrollo saludable y afecta la productividad durante toda su vida. ¿Cuántos salarios mínimos o cuánto dinero se considera una situación de pobreza en una familia? Menos cuánto al mes. ¿Sí saben? Ay, no. En Bueno, es que promedio, nos habían dicho, ajá. no, está bien. Usted, No, adelante, doctora. nos habían manejado el concepto de pobreza en el momento en que ya el salario o el ingreso no nos permitía comprar o adquirir las cosas básicas que es la alimentación y los servicios como del agua y así. Estadísticamente, en promedio, dicen las autoridades que 3,200 pesos mensuales tendrían en promedio que cubrir tus necesidades básicas. Eso incluyendo lo que tú nos estás comentando. Porque esa es una situación especial que se está viviendo ahorita. ¿Quién es realmente rico y quién está en situación de pobreza? Sobre todo para apoyos y ese tipo de situaciones. Entonces, ponen como un margen, es 5 salarios mínimos o 3,200 pesos al mes. Si no ganas más de eso, se puede considerar que estás en una situación de pobreza, porque probablemente eso no alcance a cubrir tus requerimientos básicos en una familia. Sí, entonces más o menos como para que tengan una idea, si son 3,200, pues imagínense, está un poquito complicada la situación. ¿Sí? Adelante, doctora. Okay. Las carencias vividas en edades más tempranas pueden tener por vida en el desarrollo físico, psicológico y educativo de los niños, como ya lo había mencionado María José. Las condiciones vitales y las privaciones que tengan, sobre todo entre los 0 y los 5 años, pueden marcar sus enfermedades de adulto, su personalidad o sus relaciones sociales. Las adversidades que un niño sufre en sus 3 primeros años marcan notoriamente su desarrollo cognitivo. La privación de material y de buena alimentación durante la infancia genera problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. Los niños que comen un poco o mal pueden sufrir, siendo adultos, enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, diabetes, obesidad, anemia, descalcificación de los huesos y tener más propensión a las enfermedades respiratorias e infecciosas. Aparte de la anemia y sus consecuencias como el cansancio o la falta de concentración, la malnutrición puede afectar al desarrollo del cerebro, causando un grave retraso madurativo y generar enfermedades coronarias. Mortalidad infantil. Bueno, vamos a tener que cada año aproximadamente 6 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años. Y esto se da generalmente por enfermedades que son fácilmente evitables, como son las diarreas provocadas por agua en mal estado. De estos 6 millones, 1.5 mueren por emanación y el edema bilateral, los cuales son pues, formas graves de la malnutrición causadas por una carencia de agua o de alimentos y agravadas por otras enfermedades que se presenten. Otras enfermedades como la tuberculosis, con 1.5 millones de muertes al año, o la Sí, malaria. perdón, ¿sí se están cambiando las diapositivas? Sí, bueno, a mí ¿sí? sí me aparece. A mí también. También a Ah, mí. ok. ¿Sí les aparece a todos? Sí. No. Sí. Bueno, yo me quedé en una y ya, a ver si ahorita se mueve. Ok, adelante, doctora. Otras enfermedades como la tuberculosis, con 1.5 millones de muertes al año, o la malaria, con más de 300,000 muertes de niños por año, están también directamente relacionadas con la pobreza. Mala salud en el presente con consecuencias en su desarrollo futuro. El retraso en el crecimiento viene ocasionado generalmente por su mala alimentación o el hambre. Según la OMS, cerca de 156 millones de menores de 5 años sufren retraso de crecimiento a causa de su mala alimentación y de una dieta pobre de vitaminas y minerales, de un cuidado infantil inadecuado y de las diferentes enfermedades que se presentan. El consumo de agua en mal estado y la ausencia de saneamientos públicos son vectores determinantes en la mala salud de millones de niños y niñas. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros como médicos? Bueno, primero que nada, tenemos que orientarlos a tener programas de apoyo donde les proporcionen al menos pues los alimentos necesarios. Proporcionarles medidas preventivas para no adquirir algunas enfermedades siempre y cuando esté a nuestro alcance. Recomendar, aquí va a ser importante que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y a continuación la introducción de alimentos complementarios sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más, ya que pues ellos no tienen como muchos alimentos, pues va a ser como muy importante esto. Y acuérdense También también que vamos a el realizar crecimiento, perdón, diferentes... doctora, Sí. acuérdense también que el crecimiento y desarrollo en estos pacientes son clave en los primeros años de vida. Todos los niños tienen derecho a educación, a un hogar digno, todos los niños tienen derechos a los sistemas de salud. Entonces, es bien, bien importante que defendamos los derechos de estos niños, que muchas veces también son pacientes que sufren de abuso o que sufren de maltrato. Entonces, sobre todo a nivel físico, si somos estrictos, acuérdense que el neurodesarrollo tiene su principal crecimiento, por ejemplo, el cerebro en los primeros 2 años de vida y los primeros 6 meses que sea una nutrición se puede establecer en el paciente. Y es por esto que las medidas de pronóstico para los pacientes a fin de tratar de daño. Por ejemplo, un niño con un daño neurológico pues va a requerir atención y manejo de sus secuelas al resto de su vida.
Lo que queremos es niños sanos y niños felices. Tenemos que otras posibilidades, poner al alcance de los pacientes o de las familias los programas que los puedan apoyar, que eso es un punto bien importante, no ser indiferentes a esas situaciones. Adelante, doctora Jessica. Ok. Debemos realizar diferentes preguntas sobre su vivienda, su acceso a servicios públicos, el alcance sobre la alimentación y una historia clínica rigurosa. Preguntar todo lo necesario para saber en qué situación se encuentran y tener en cuenta hasta dónde podemos tener alcance nosotros como médicos. Bueno, tenemos que realizar un examen físico y encontré esta tabla en donde, dependiendo de la parte que nosotros estemos analizando y dependiendo de cómo se vea, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de piel que si tiene palidez va a tener carencia de hierro, vitaminas, folato y cobre. Esta tabla pues se me hizo muy interesante ya que pues dependiendo de lo que tú observes es como la carencia que estas personas, de estos niños van a tener en su alimentación. A final, es descripción de un paciente que es darle a los diferentes, está la desnutrición, pero si ustedes se fijan, esto solo les decía, y es importante conocerlo y saberlo, de qué grado estamos y eso saber cómo vamos a apoyar al paciente. Adelante, doctora. Ok, después de hacer el examen físico, nosotros debemos de clasificar en qué estado nutricional se encuentran y vamos a tomar en cuenta su peso, su edad, su altura, de acuerdo a su edad, y su peso y su talla. ¿Te puedes cambiar, por favor? Una vez clasificándolo y haciendo el examen físico, nosotros podremos adecuarle una dieta tomando en cuenta su situación actual. También por eso eran las preguntas que nosotros le tenemos que hacer, porque tenemos que tomar en cuenta qué tanto acceso tienen ellos tanto a comida como a todos los servicios públicos, y en base a eso nosotros podemos adecuarle como una dieta que esté pues un poquito más a su alcance con lo más necesario y lo más accesible. También tenemos que orientar a los padres a visitar las instalaciones de salud públicas para tratar de llevar un control sobre los niños y así prevenir pues las enfermedades graves que la malnutrición conlleva. Ahora les voy a hablar de la drogadicción. Ok. Repercusiones de las drogas durante el embarazo y el parto. Control de la gestación. Generalmente en estos pacientes es deficiente o nulo y en consecuencia con elevada incidencia de complicaciones obstétricas. Abortos y muertes fetales. Están presentes fundamentalmente en las consumidoras de tabaco, alcohol, heroína y cocaína. En estas últimas, las muertes fetales se relacionan con la abruptio placentae, que es por cocaína, o con el síndrome de abstinencia materno, que es por heroína. Otra de las repercusiones es que puedan presentar una patología placentaria. Esta se asocia al consumo de alcohol y se va a dar un desprendimiento prematuro. Cuando se consume tabaco, va a presentar placenta previa, necrosis placentaria u otros cambios morfológicos, y estimulantes de tipo de la cocaína o anfetaminas, esto también lo puede provocar. En estas últimas, el desprendimiento prematuro se asocia a sus efectos vasoconstrictores e hipertensores y contribuye a la incidencia aumentando en estos casos. Se asocia al consumo de alcohol, desprendimiento prematuro, tabaco, placenta previa, necrosis placentaria u otros cambios morfológicos y estimulantes del tipo de la cocaína y anfetaminas. En estas últimas, el desprendimiento prematuro se asocia a sus efectos vasoconstrictores e hipertensores y contribuye a la incidencia
aumentada en estos casos de muertes fetales ante parto. Y el sufrimiento fetal. Esta se aprecia en cualquiera de los casos anteriores que conducen al desprendimiento prematuro o insuficiencia placentaria. Asimismo, se observan alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en la intoxicación aguda por cocaína y opiáceos, e incluso asfixia perinatal grave en síndromes de abstinencia maternos a heroína. Partos patológicos. Se refiere a mayor incidencia de partos instrumentales o por cesárea, partos domiciliarios, ruptura prolongada de membranas por cervicovaginitis y líquido amniótico meconial ligado al sufrimiento fetal referido en el apartado anterior. Repercusiones de la drogadicción materna en los periodos de recién nacido, lactante y en los años posteriores. Las repercusiones somatométricas. Estas hacen referencia fundamentalmente al bajo peso, adecuado o no a la edad gestional, el retraso de crecimiento intrauterino y la disminución del perímetro craneal. Al margen de la influencia de otros factores asociados, los mecanismos por los cuales las drogas pueden interferir al desarrollo somático del recién nacido son los siguientes. Interferencia en el transporte placentario de nutrientes, hipoxemia crónica, hipofunción del eje hipotalámico hipofisario materno con disminución. Las drogas más implicadas en un retraso del crecimiento intrauterino son los narcóticos, estimulantes, alcohol y tabaco. Las malformaciones congénitas. Con la marihuana, opiáceos y anfetaminas, aunque se han descrito malformaciones menores aisladas, los datos pues no son tan concluyentes. En cambio, la cocaína parece por sí sola ser capaz de producir malformaciones diversas, la mayoría de naturaleza disruptiva secundarias a la disminución de la vascularización en la placenta, útero y feto. Por este motivo, pueden originarse en cualquier momento del embarazo y no solo en el primer trimestre, o alterar o destruir estructuras que ya estaban previamente formadas. Se han propuesto 3 criterios diagnósticos del síndrome alcohólico fetal, cada uno de los cuales puede incluir distintas anomalías, siendo necesario para establecer el diagnóstico es necesario que este presente al menos una anormalidad de cada criterio. Los criterios y anomalías son los siguientes. 1. El retraso del crecimiento prenatal, postnatal o ambos, es decir, peso, longitud y perímetro craneal, solo en combinación por debajo del percentil 10. Afectación del sistema nervioso central, que incluye anormalidades neurológicas y retardo en el desarrollo psicomotor. Y dismorfología facial característica con al menos 2 de los 3 defectos siguientes. Perímetro craneal inferior al percentil 3, microftalmia, fisuras palpebrales cortas o ambas cosas, filtrum hipoplásico, labio superior fino y aplanamiento o ausencia de los maxilares superiores. Bueno, algunos de los defectos que se pueden relacionar al consumo de alcohol durante el nacimiento van a estar presentes en el sistema nervioso central, en el esqueleto craneofacial, en el sistema cardiovascular, tórax, abdomen, aparato urogenital, en el esqueleto. Va a haber también dermatoglifos, sistema endocrinológico y sistema inmunológico. También se pueden presentar patologías cerebrales y cardiovasculares que están ligadas fundamentalmente a la cocaína y a las anfetaminas. Esto por los efectos vasoconstrictores hipertensivos y por el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Puede haber también un síndrome de abstinencia, como bien lo mencionaba el profe, que pues va a ser la reacción final del niño a la interrupción de la droga
durante el embarazo, ya que la madre pues normalmente está acostumbrada a consumirla y en el momento en que cesa ese consumo, pues va a haber este síndrome de abstinencia. También, entre otras, va a haber alteraciones neuroconductuales, inmunitarias, infecciones y pues también puede haber muerte súbita del lactante. Desde el campo de pediatría, lo que podemos hacer en caso de que se presente menores drogadictos, el tratamiento pues no es estrictamente de cuestión médica, a menos de que haya un enfoque de las posibles afectaciones producidas por la intoxicación o en la situación crítica y para la deshabituación. El ingreso hospitalario en algunos casos es puntual y pues es necesario para que el control prenatal pues sea adecuado. Además de que va a haber un tratamiento de fondo que pues se lleva a cabo en centros especializados y por personales multidisciplinarios en un régimen de internamiento, desde psicólogos, médicos, etc. Los bebés nacidos con síndrome de abstinencia van a requerir un tratamiento específico precoz, ya que el cuadro pues debe ser sospechado y detectado inmediatamente. Desde que nacen, pues hay situaciones de sobredosis. Y bueno, otra de estas situaciones extraordinarias serían los niños. Perdón, sobre todo antes de eso, pacientes con toxicomanías o con madres con toxicomanías, un punto importante, al final mencionabas un poco de sobredosis. Habrá que determinar en el momento algunos pacientes si esta es por alguna alteración a nivel respiratorio o si es el efecto de alguna sobredosis de alguna de estas drogas. Entonces, sí es bien importante en la historia clínica que vayan a hacer ustedes con la mamá determinar eso, hasta cuándo fue el consumo de la droga y si probablemente incluso esté intoxicada en el momento del parto, porque si son madres que lo consumieron durante el embarazo, ¿quién les dice a ustedes que no las consumió cuando empezó con dolores de trabajo de parto para minorar? Entonces, sí es bien importante porque entonces la atención del paciente la vamos a optimizar. Y ojo, como ya hemos dicho, si tú vas a recibir un bebé, tienes que tener todos los cuidados y las prevenciones como si fueras a recibir un bebé en las peores condiciones para que entonces le vaya bien ese bebé. Acuérdense que dentro de la reanimación neonatal los primeros minutos de vida son los más importantes, ¿sí? Adelante, doctora. Bueno, otra de estas situaciones extraordinarias en las que se pueden encontrar los niños sería pertenecer a un grupo indígena, que esto no hace menos a nadie y no debería de afectar a estos niños. Y pues para ello se hizo una declaración que establece de manera específica, puntual, las diferentes situaciones y circunstancias que el gobierno debe proteger en estos grupos indígenas, incluyendo a los niños. Algunos de estos derechos, o los que influyen más en los niños, declarados hechos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se encuentra el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, que pues los va a englobar desde antes de su nacimiento, el derecho a las tradiciones y costumbres espirituales y religiosas. No porque hayas nacido en un grupo indígena tienen que hacerte menos, o cuando eres niño decirte que no está bien o algo por el estilo, lo cual afectaría a estos niños. Tienen derecho a saber y usar su idioma y pues como autoridades tenemos la obligación de ver cómo vamos a brindar este servicio de acuerdo a su idioma y a sus tradiciones. También tienen derecho a tener acceso a la educación y a la salud. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que aborda directamente la situación de la niñez indígena. Y aunque se aplica en todo el mundo, en el artículo 30 se reconocen y abordan específicamente las realidades enfocadas a la niñez, en la cual se afirman las siguientes cosas. En primera, los niñas y niños y jóvenes deben vivir largas vidas y sin pobreza ni discriminación.
Deben recibir atención médica adecuada y de acuerdo a sus costumbres. Deben de proporcionarse viviendas adecuadas con los servicios esenciales, como es el agua, el saneamiento, las carreteras. También tienen derecho a la educación, ya sea de la educación básica o incluso la universidad, si es que deciden seguir con sus estudios. Se debe proporcionar la protección de la ley y deben de estar orgullosos de su identidad, o sea, no deben de hacerlos menos o decirles que no valen por tener una cultura indígena. Aunque exista esta Convención de los Derechos Humanos Indígenas, existen muchas carencias y muchas de las veces no se cumple. Con respecto al punto mencionado anteriormente de que tenían derecho a gozar de una vida larga, a menudo la esperanza de vida de estos niños es alrededor de los 20 años o menor, por lo que pues no está vigilándose o cuidándose bien este punto. También se siguen sufriendo enfermedades prevenibles por falta de una buena atención médica, que sería como mencionaba Jessica, muchas de las veces por las carencias o por el tipo de agua que ellos tienen en sus viviendas. Tienen un acceso limitado a la educación básica, ya que al hablar un dialecto, muchas de las veces no se pueden acoplar a las escuelas como normalmente lo hacemos. Y frecuentemente son acosados por las policías, las autoridades, y muchas de las veces son discriminados. Como personales de salud, tenemos la obligación de brindar una atención adecuada a estas personas, desde su punto de cómo van a decidir ellos sobre su salud. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, muchas de las veces, un médico puede decir, no, esta mujer no tiene las condiciones de vida adecuadas, la voy a operar para que ya no pueda tener más hijos. Y sin preguntarle a esta persona. Entonces, desde ese punto, nosotros tenemos pues, la obligación de darles su respeto y su autoridad de decidir sobre su salud. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Por nuestra parte, pues es lo que teníamos sobre este tema.